Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial del amor. Vamos a comenzar contigo, Escorpio. Bueno, mi queridísimo Escorpio, pues ya sabes que hoy aquí vamos a hablar solo de amor. Así que vamos a estar trabajando también con la bola de cristal Escorpio, de la cual sacaremos varios mensajes. Vamos a ir comenzando con los temas del corazón, Escorpio. Vamos a ver. Bueno, Escorpio, ahora mismo, a lo largo de este mes, es como si se te abrieran los caminos. Comienzas a comunicarte con alguien, pero estas comunicaciones con alguien, yo no te puedo decir en un principio, Escorpios, son unas comunicaciones que en un principio te traigan una ilusión tremenda, no lo veo así. Yo veo comunicaciones más bien con una persona que podría ser conocido o conocida ya, son como comunicaciones, digamos, terapéuticas, como que os ayudáis mutuamente, Escorpio, cosas así, ¿bien? Eso a lo largo del mes de junio y julio. Ten en cuenta, Escorpio, que posiblemente en agosto quiera entrar el pasado a tu vida. Escorpio, perdón. Quiera entrar el pasado a tu vida, pero esta llamada de atención sería terminada tajantemente en el mes de septiembre. Yo una ilusión fuerte, atractiva, veo que entra dentro de estos meses. Pero te diría más después de que tú cortes o cierres la puerta con este pasado. Escorpio, que estáis casados, que estáis en convivencia y novios, tengo que decir que la relación tiene falta de comunicación, hay falta de comunicación, hay cosas que a veces como que no las tenéis muy claras, ¿no? En la mente, como que sentís a veces que se escapa algo. Hay uno de los dos que aquí a lo largo del mes de julio se siente como desplazado en la relación. Desplazado o que la relación no está al 100%. O sea, como que se siente en segundo plano. Que esto es algo momentáneo. Que aquí más adelante, Escorpio, son cosas que pasarán de largo, que vosotros tenéis muchas recompensas todavía, que todas las recompensas en las relaciones, Escorpio, llegarán a lo largo del mes de agosto y que en el mes de septiembre llegará una noticia muy positiva para vosotros que marcará un antes y un después. Se continuará con la relación, los que estéis con la relación entre Pito y Valdemoro, si te lo digo, aquí se decide continuar con la relación. Escorpio, muchos de vosotros los temas económicos también os podrían estar afectando. Pero también es cierto que os afectan porque uno de los dos no gestiona bien la economía del hogar y es algo que os podría estar molestando porque os sentís en ese aspecto como desplazados.
Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Escorpio. Vamos a seguir. Escorpio, que estáis solteros. Como te he dicho antes, será necesario, o tú, no necesario, sino que tú mismo cerrarás con esa etapa del pasado. Y la cerrarás también porque tú ya tienes algo o alguien que te da fuerza para cerrar esta etapa. Decisiones que tendrás que tomar, Escorpio, para que se te abran los caminos en lo emocional, en lo sentimental. El pasado sigue mintiendo. O sea, esto es algo que aquí te dejan claro, que quieren que sepas, que el pasado sigue mintiendo, que sigue comunicándose con esa persona con la cual se comunicó ya un tiempo y fue detonante de que tu relación se rompiera. O sea, que esa persona sigue ahí. Lo que pasa es que esa persona no le abre la puerta totalmente y por eso aquí hay una búsqueda contigo. La persona especial para ti, Escorpio, pienso que es alguien más joven que tu pasado. Pienso que en un principio es alguien que te entra a raíz de cambios en lo laboral. No precisamente a lo mejor porque tú vayas a cambiar, sino porque haya cambios dentro de lo laboral y entre personas nuevas o algo por el estilo. Y que en un principio, te digo, que será algo basado en la atracción, el sexo y demás. Vamos a ver qué más, Escorpio. Vamos a ver. Casados en convivencia y novios. Si en algún momento hubo personas en vuestra vida que intentaron romper vuestra relación, esto ya queda en pasado. No hay dudas de lo que se quiere. No hay dudas de lo que se quiere. Aquí está claro ya, o se va a quedar claro qué es lo que se quiere. Y es positivo para ti. Escorpio. En un viaje, en un cambio, yo pienso que es un viaje. Cuidado con los embarazos. Si no estás ahora en posición o no quieres, dicen las cartas que en ese viaje tú debes de tener cuidado porque podrían haber embarazos. Hay alguien que saldrá a la luz después de un cambio importante entre vosotros. Y no es que salga a la luz porque esta persona estuviera escondida, sino que se verán las verdaderas intenciones que tenía esta persona para con vosotros. Pero a raíz de un cambio importante que vosotros vais a tener. Y os daréis cuenta de quién estaba esta persona enamorado o enamorada. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Escorpio. Por muchas cosas negativas que vengan a tu vida, por muchas noticias que te lleguen, que parezcan que van a cambiar el rumbo de las cosas, no van a cambiar el rumbo de las cosas, Escorpio. Todo lleva un camino, dicen las cartas, o todo lleva un destino, o el camino lleva a un mismo punto. O sea, que aquí lo que dicen que no te preocupes, Escorpio, que tenéis los caminos abiertos ahora mismo. Que puede retrasarse ciertas cosas, claro que se pueden retrasar, pero también porque hacemos caso también de cosas que no debemos de hacer caso. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Retardar algo que por destino se tiene que dar.
Vamos a seguir, Escorpio. Vamos a seguir con tu mensaje. Vamos a ver, Escorpio. Vosotros habéis tenido muchas amenazas en la relación, en las relaciones, y ahora mismo muchos de vosotros os sentís como en esa situación, ¿no? De que no avanzáis en la relación, o al igual los que estáis solteros, Escorpio. Es necesario abrir un poquito más la mente o mirar más allá. Eso es muy importante y verás la salida. Si te sientes en esa situación, o sea, abrir tu mente simplemente, Escorpio. Hay algo que piensas mucho de lo que te arrepientes. Algo de lo que te arrepientes, Escorpio, pero si te paras a pensar, sabes que eso no podía ser en ese momento, ¿bien? Escorpio. Bueno, aquí está apareciendo como, este mensaje es para los que de verdad os sintáis identificados con esta persona. Aquí está apareciendo como un señor. Y creo que era con pelo blanco, muy canoso. Casi blanco ese pelo, ¿eh? Esta persona está bastante presente en tu vida, Escorpio, ¿eh? Está bastante presente en tu vida y está como o protegiéndote o algo por el estilo. Tú en el fondo crees todavía en el amor, Escorpio. Crees en el amor en el fondo. Por eso te digo que es necesario que abras tu mente, que mires más allá, para que tú veas ese camino que a lo mejor es el que debes de escoger. Bueno, mi Escorpio, hasta aquí. Que deciros que nada más, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y no olvidéis, muy importante, activar la campanita, Escorpio. Os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.